Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 479, Reunión secreta de los ancestros. La reunión de Aperta Actules se celebraba cada luna nueva, en la Sagrada Cordillera. Excepto por ese momento, los despertados vivían en reclusión en sus respectivas zonas. Pero hoy, lejos de la Sagrada Cordillera, algunas existencias que habían escapado del ciclo de la reencarnación se reunieron en secreto. La comunicación se realizaba a una frecuencia muy baja. Era un encuentro que no debía ser descubierto por el exterior. A pesar de los esfuerzos del regresor, del futuro del reino etrusco es incierto. Fue la persona más preocupada quien habló. Parecía tener 20 y tantos años y vestía ropas de la época en que la Iglesia estaba naciendo. Intentamos evitar que César de cómo llegará al poder. Si esto sigue así, el próximo en el poder será la misma persona. Una voz cínica respondió. Tenía la forma de un hombre de mediana edad vestido como un erudito. Eso si el reino sigue existiendo para entonces. Otro asintió. Esta vez era una mujer de mediana edad con piel bronceada y cabello castaño rizado, con el aspecto típico de una etrusca. Sin embargo, en su caso, la preocupación era genuina, sin rastro de burla. Esta mortal, Isabella de Mare, a diferencia de la línea temporal anterior, ha visto sus habilidades reducidas varias veces, pero al final, despierta a algo terrible. El recipiente innato no cambia y es muy difícil cambiar el pasado. Los seres supremos provenían de todo el continente central, así como de todas las tierras. En la reunión general de Aperta Actules había innumerables razas y etnias. Muchas de las existencias presentes eran de las que la gente que vivía en el continente central en la era actual nunca había oído hablar, y mucho menos conocido. Pero hoy, todos los que se reunieron aquí, aunque de diferentes épocas, vestían ropas etruscas. Eran los que habían despertado en la tierra etrusca. Se dice que si uno se libera del ciclo de la regresión, se desconecta de los lazos del pasado, pero mientras se posea humanidad, no se rompe tan limpiamente. Estaba el reino etrusco destinado a la destrucción después de todo. Vieron la destrucción del reino etrusco en la línea temporal anterior. Y no solo eso. El imperio moro invadió el continente central y devastó la península etrusca, que era tierra de nadie. Saqueos, incendios, asesinatos, violaciones. Los bienes culturales fueron quemados y las comunidades que debían continuar las costumbres se desintegraron. Algunos de los despertados que vieron este futuro no pudieron ignorar las comunidades a las que pertenecían. No digamos tonterías. Claro que sí. Todavía hay esperanza. Gracias a que el regresor lo hizo tan bien, el príncipe Alfonso sobrevivió. Alfonso de Carlo, un valiente guerrero y un gobernante benevolente, la única oportunidad de cambio que quedaba en el reino etrusco. El reino etrusco de otras líneas temporales no fue destruido de la noche a la mañana. Lentamente perdió sus capas protectoras una por una, y siguió un camino gradual hacia la ruina. La muerte de Alfonso de Carlo y el ascenso de César de Como al poder marcaron el verdadero comienzo. Si un monarca sólido gobierna bien durante 10 o 15 años a partir de ahora, podemos resistir, podemos salvar todo el continente central de la invasión del Imperio Moro. Esos galos no saben lo que es importante y se enfurecen porque se les ha contagiado la plaga. La división por origen no era exclusiva de los despertados etruscos. Los que habían despertado en la tierra de Gálico también formaron sus propias facciones y ejercieron influencia. Es porque ellos no sacrificaron nada en la guerra de invasión del Imperio Moro, ¿verdad? No es porque creen que no podrán poner en el escenario de la historia a Jan el Bastardo, o mejor dicho, a Jan VII el Carnicero, si esto sigue así. Son unos egoístas. Mientras la conversación fluía, la joven original expresó su preocupación. Los galos están buscando defectos en el regresor con ojos de fuego, ¿podrá salir ileso? El cínico erudito de mediana edad preguntó de nuevo. ¿Dónde ha habido un caso en que el acusado salga ileso? Era un lugar donde todos los defectos se revelaban en detalle, un lugar donde incluso lo que no era un defecto se convertía en uno al encontrarle un aspecto negativo. Bajo la mirada de todos cualquier defecto se revela,
¿ha visto a alguien que haya sobrevivido a ser diseccionado minuciosamente? Eso es el juicio. ¿Usted mismo ha pasado por eso porque espera un golpe de suerte? Pero la joven no se rindió. Todos lo saben y suben al estrado. Nosotros en el pasado, lo sabíamos todo y nos preparamos a fondo antes de desafiarlo. Eso fue antes de que la línea de lo místico se cortara en el continente central. A medida que la Iglesia de Jesús se estableció como la religión estatal del continente central, todas las tradiciones que se transmitían de boca en boca comenzaron a ser consideradas como viejas historias. Se extendió la percepción de que las historias sobre los despertados eran un sueño de una noche de verano, obra de algunos místicos o sectarios, que contradecían las enseñanzas de la ortodoxia. En el continente central actual, no quedaba nadie que pudiera desafiar la regresión por los canales tradicionales. Nuestro regresor se lanzó a esto sin saber nada. Los despertados de los últimos tiempos provenían casi todos del Imperio Moro y sus dominios. Los pocos despertados reunidos aquí tenían que encontrar un regresor que pudiera salvar el reino etrusco, si no de sangre etrusca, al menos que pudiera operar en el reino etrusco. Un regresor etrusco no podía obtenerse por la ruta normal. Fue entonces cuando la codicia de Agosto, Aquirrilu, y la dignidad innata de Ariadne, y la situación en la que se encontraban, coincidieron dramáticamente. Me siento mal por haberla enviado al juicio sin información ni educación. Aunque sabían que era un atajo, aprovecharon la oportunidad. No querían que el reino etrusco se convirtiera en cenizas. No querían ver a las personas que conocían y a las comunidades que los sucedieron sumidas en lágrimas y luto. Así, Ariadne regresó al pasado por un método no convencional. La mujer de mediana edad habló con la mujer original. El día del juicio está cerca. El día del juicio era el último momento en que el regresor había estado vivo en la línea temporal original. Ese día, todas las obras y todos los méritos se cuantificaban y se pronunciaba la sentencia final sobre el acusado. La mujer de mediana edad dijo con tono consolador. Porque si ha acumulado suficientes méritos, puede convertirse en miembro de los despertados. Al escuchar eso, la mujer original no pudo ocultar su orgullo. Nuestra regresora tiene suficientes buenas obras. Es raro que un regresor reciente haya dejado una huella tan grande en la historia. La mujer de mediana edad también asintió. Es admirable que una niña, que ni siquiera puede estar en primera línea, lo haya hecho tan bien. No esperaba que lo hiciera tan bien. El mérito era la suma total de los cambios positivos que el regresor había creado al regresar al pasado de una nueva línea temporal. Se componía de las personas que Ariadne había salvado, aquellos a quienes había permitido vivir una vida mejor, los cambios sociales que había generado y los sistemas que había mejorado. Las dos mujeres enumeraron los logros de Ariadne como si compitieran. Gracias a nuestra regresora, el reino etrusco tiene una excelente higiene y un equipo médico para combatir la plaga. También es admirable que haya creado el prototipo de escuelas a las que los niños comunes pueden asistir. Si el futuro se desarrolla como se vislumbra, el reino etrusco de esta línea temporal será el primer país del continente central en introducir la educación obligatoria para todos los ciudadanos. Sin embargo, el hecho de impedir el ascenso de César al poder y promover la ascensión de Alfonso al trono no se consideraba un bien juzgado por la Providencia Suprema, sino solo el deseo de los pocos despertados reunidos aquí, por lo que no se incluía en la cuantificación de las buenas obras. Entonces el erudito de mediana edad dijo cínicamente: ¿de qué sirve tener tantas buenas obras? Las malas obras se acumulan hasta el cielo, y parece que sobran para construir la torre de Marduk. Escupió con sarcasmo. La regresora Ariadne no podrá sobrevivir hasta el final de su vida permitida. Se suicidará antes de eso. Cuando llegaba el día del juicio, Aperta Akyules cuantificaba las obras que el regresor había acumulado. Era un proceso bastante mecánico. Era completamente independiente de historias lamentables o narrativas de por qué las cosas tenían que ser así. Calculaban rigurosamente los perjuicios sufridos por aquellos cuyas vidas empeoraron o que perdieron la vida debido a los cambios provocados por el regresor. Incluso si una persona resultaba herida inevitablemente al salvar a 5 que debían haber muerto, una mala obra era una mala obra. Incluso sin un golpe decisivo, no hubo piedad. Si una clase o región específica se veía afectada negativamente, incluso si nadie resultaba herido o muerto, el aumento en el índice de caos se calculaba como el karma negativo del regresor.
No era en vano que Ariadne había logrado los logros más memorables en la historia entre los regresores recientes. Si no se hace nada, no se acumula karma. Aquellos que entendieron el sistema y regresaron, se movilizaron para evitar a toda costa la desgracia que les sobrevenía. Acumularon poco karma positivo, pero solo acumularon karma negativo en la medida en que podían manejarlo. Además, recientemente el número de personas que se ofrecían a regresar ha disminuido considerablemente. Esto se debía a que la dificultad del proceso y las terribles consecuencias de un fracaso eran bien conocidas. Fuerza de voluntad o lo que sea, ¿alguien ha visto a una sola persona que haya resistido con tanto karma negativo acumulado? Una vez que se cuantifica el karma, la mala suerte que se había pospuesto hasta entonces se abatió de golpe sobre cada persona, en función del grado de sus malas acciones. La organización a la que pertenecía se hunde, los contratos inquebrantables se rompen y los socios en los que confiaba lo estafan. Si zarpan con un barco mercante, este se hunde en una tormenta. Si se dedican a la agricultura, los azota una terrible sequía. Los amigos los traicionan, sus seres queridos se marchan decepcionados y sus personas más cercanas son asesinadas. Afortunadamente para nosotros que no tenemos ni pizca de piedad, el príncipe Alfonso ha obtenido la espada sagrada, así que no será arrastrado por la mala suerte del regresor. El erudito se burló y simuló ofrecer una copa al aire. No se preocupe. Empujaremos un alma a un abismo de terrible destrucción, pero el reino etrusco ha sido salvado, o, de hecho, fue salvado. La mujer primordial y la mujer de mediana edad no pudieron levantar la cabeza y evitaron la mirada del erudito. Prometeo, que logró escapar del ciclo de la reencarnación, fue atado a un pilar y su hígado fue devorado por un águila. La regla de oro del juicio: si el regresor no se rendía después de la exclusión de la comunidad y la ruptura de las relaciones, pasaba a la etapa de dolor físico. Cuando se amputan las extremidades por lepra y el viento que roza la piel provoca un dolor que hace gritar, la fuerza de voluntad humana disminuye rápidamente. Incluso aquellos que tenían un alto estatus y habían calificado para desafiar el juicio, al final, eran humanos. Entre los despiertos del continente central, hay un chiste que dice que el hecho de que Jesús fuera ejecutado de inmediato es la verdadera prueba de que es hijo de un Dios, y estoy 100% de acuerdo con eso. Si no lo hubieran matado otros y se hubiera suicidado, no habría podido reencarnar, ni convertirse en uno de los despiertos, y su alma se habría hecho pedazos. Si uno se quitaba la vida con sus propias manos, incapaz de soportar la desesperación que lo invadía, su alma caía en las garras del Comité de los 30 que gobernaba el Aperta Actules. El Aperta Actules necesitaba energía para intervenir en la providencia suprema. Seleccionar las líneas de tiempo a cerrar en cada periodo de semidesintegración, crear nuevas líneas de tiempo y enviar regresores, mostrar milagros y misterios en la tierra de los humanos, todo eso era energía. El Comité de los 30 molía las almas de aquellos que habían desafiado el juicio y fracasado para reponer ese combustible. Incluso aquellos que se lanzaron a sabiendas, incapaces de soportar el dolor, se quitan la vida con sus propias manos. Incluso aquellos que saben que solo tienen que aguantar su vida útil predeterminada, ¿cree que nuestro ingenuo regresor, que no sabe nada, podrá aguantar? Sin saber por qué su vida se desmoronaría terriblemente. No podría morir y soportaría todo el dolor por completo. ¿Podría Ariadne de Mare, que lo habría perdido todo en ese momento, soportarlo? La mujer de mediana edad interrumpió la perorata del erudito. Un momento, hay uno más. Aunque Ariadne fue la que se rebeló al frente del juicio, las personas reunidas aquí eran quienes la habían elegido como regresora. Sabían que había un jugador más. Nuestra regresora es una regresora a medias. Su contraparte queda.